Bueno, Hare Krishna, soy Ananta Sheshadas. Sean bienvenidos a una lectura más de la India mística de Vamana Das. Eh, Como pueden ver, estamos estrenando escenario y vamos a comenzar con con una oración. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Om Namo Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Om Namo Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Namo Bhagavate Bhagavate Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Perfecto, vamos a comenzar a compartir la pantalla, perdón, y empezar la lectura. El coche corre ligero por la carretera principal de Agra a Bombay, a través de infinitas alamedas de chumberas, muchas de las cuales tienen 600 años. Acá y acullá, cabañas extremadamente miserables con los tejados de hojalatas llenas de óxido. En la India, muchos millones de habitantes viven constantemente poco menos que muriéndose de hambre. Aún hoy, los hombres y las mujeres sin castas van de un lado a un sitio a otro con sus escobas a la espalda, limpiando letrinas. Se cree que Dios ha mandado y preordenado esto, y se ocurre que uno de los intocables, ávido de saber, anhela el yoga, esto sucede muy a menudo, resulta en la mayoría de los casos tan creyente y amante de la verdad que puede ser reconocido como un brahmana. Los grandes maestros de la sabiduría, los rishis de la antigua India, tenían el derecho de hacer de un sudra, un miembro de la casta más baja, o de una persona sin casta, un brahmana. Pero si uno rompe las leyes de las castas a ciegas, dice el Gita, entonces entra la confusión y todo orden desaparece. El mismo Dios, el Todopoderoso, tiene que descender a la tierra con el fin de salvar a la humanidad. Sri batía palmas. Esto significaba que me estaba llamando, y que me recordaba que tenía que empezar mi meditación. Había un huésped en el cuarto y conversaban, a veces en voz alta, otras veces muy quedamente. Sri llevaba una guirnalda de flores alrededor de su cuello y tenía en la mano algunas flores. Me senté para la meditación y deseché el pensamiento que me estaba perturbando. ¿Por qué me llama ahora? ¿Por qué desea que medite en presencia de un extraño? Si mis sentidos, mis ojos y mis oídos me estorban durante la meditación, ¿qué debo hacer? Esto le había preguntado a Sri una vez. Su respuesta fue, dígales amablemente, ojo, tu tarea no debe de ser exterior, sino interior. Mira la luz espiritual. Oído, tu tarea no es oír las cosas exteriores, sino la música interior. Esto me sirvió de mucho. El esfuerzo dentro de mí me ayudó a lograr una concentración más intensa. Cuando me levanté, el huésped ya se había marchado y Sri también había concluido sus meditaciones. Mis ojos se fijaron en un cuadro de la pared que yo no había notado antes. Un joven de reflejos dorados, de pie, a la orilla de un río. Sri me dijo que era Sri Krishna Chaitanya, que había vivido en Bengala hace algunos siglos, en ocasión en que la América fue descubierta y que era considerado por muchos como la reencarnación de Krishna. En Bengala aún se cantan sus canciones en su alabanza. Capítulo 9. La majestad de Dios. El cuarto de meditación de Sri en Nasik muchas veces me parecía estar revestido del oro de la fuerza espiritual que se había acumulado ahí durante los años de concentración del espíritu. En este cuarto y en otro grande y aireado que está próximo a este, he escuchado muchas historias relatadas por mi maestro. La primera de las leyendas que repetiré aquí tiene su origen en el mismo Krishna Chaitanya. Aparentemente solo describe la divina majestad que gobierna nuestro universo.
Nuestro universo es corruptible. El poder de Brahma, el creador del mundo, también es corruptible, según la creencia de los indios, aunque dure 1 billón de años. Indirectamente, la cuestión interior del discípulo se dirige hacia el reino incorruptible de Dios, Krishna y Brahma. Chaitanya contó una vez lo siguiente a sus discípulos. La múltiple divinidad de Krishna, tal como se revela en su propio reino, excede a todo lo que pueda ser dicho con palabras. Por tanto, solamente les hablaré de una fracción de su divinidad, la que se revela en la majestuosidad del universo. Un día Brahma, el creador, vino al castillo del Todopoderoso para visitar al Señor. El portero llevó la noticia a Krishna. Este preguntó, ¿qué Brahma es ese? El portero volvió y repitió la pregunta. Krishna desea saber qué Brahma eres. Impaciente y estupefacto, el creador del mundo respondió, ve y dile que soy el Brahma de las 4 cabezas. Cuando el portero obtuvo el permiso de Krishna, consintió que el creador del cielo y de la tierra entrase. Brahma se inclinó reverentemente a los pies de Krishna y este le preguntó la razón de su visita. Brahma le contestó, Señor mío, primero contéstame una pregunta. ¿Qué quisiste decir cuando preguntaste que qué Brahma soy? Krishna sonrió y se puso a meditar. Inmediatamente se presentaron huestes infinitas de Brahmas. Brahmas con 10 cabezas, con 20, con 100, con 1000, 1 millón y sí, con 1 millón de millones de cabezas. Era imposible contar tantas cabezas. Se presentaron Shivas con millones y millones de cabezas, Indras con millones de ojos. A la vista de esto, el Brahma de 4 cabezas casi perdió el dominio sobre sí mismo, como un conejo cercado por un grupo de elefantes. Todos estos Brahmas se inclinaron ante el trono de Krishna, tocándolo con sus coronas. Ellos se inclinaban hasta el suelo. Desde el trono rodeado de las coronas de estos Brahmas empezaron a salir melodías, como si todas las coronas estuviesen cantando himnos de alabanzas al trono de Krishna. Con las manos cruzadas, los Brahmas, los Shivas y otras divinidades glorificaban a Krishna de esta manera. Señor, grande es tu misericordia para nosotros, ya que permites que contemplemos tus pies. Oh, dicha infinita nos has llamado y recibido a tu servicio. Si lo ordenas, te llevaremos sobre nuestras cabezas. Krishna contestó, tenía muchos deseos de verlos, y por eso los he llamado aquí. ¿Están satisfechos? ¿Tenéis algo que temer de los asuras? Y ellos contestaron, gracias a tu poder somos victoriosos en todas partes. Y finalmente, tú has aparecido sobre la tierra y has destruido el pecado que la arrastraba al abismo. Entonces Krishna despidió a todos los Brahmas y ellos volvieron cada uno a su casa, inclinándose profundamente al despedirse. El Brahma de las 4 cabezas de nuestro universo se arrojó una vez más a los pies de Krishna y dijo, hoy he tenido que recordar de nuevo algo que hace mucho tiempo sabía muy bien. Aunque tu universo tenga 500 millones de kilómetros de circunferencia, le replicó Krishna, aún es pequeño. Por eso no tienes más de 4 cabezas. Hay otros universos que miden 1000 millones, 100.000 millones y millones de kilómetros de circunferencia. Y sus ramas tienen un número de cabezas en proporción. Y yo tengo todos estos reinos en los espacios del mundo. Mi divinidad es inconmensurable. ¿Quién intentará conocer la anchura de mi oculta divinidad? De la infinidad de Dios en la tierra hay otra historia. Esta es una especie de chiste cósmico, pero que nos sirve para calcular su eternidad. Brahma el creador, Shiva el destructor y Vishnu, que rigen y penetran en el universo, son sus figuras principales. Brahma, Vishnu y Shiva. Shiva tuvo una vez un pensamiento que no llegó a desarrollarse del todo. No era más que el origen de un pensamiento. ¿Qué ocurriría si yo dejase de destruir? Este mal pensamiento había entrado en su cabeza cuando Brahma el creador llegó y dijo, escucha, ¿qué ocurriría si yo dejase de crear? Precisamente en ese momento llegó Vishnu el conservador y les dijo, ¿qué ocurriría si yo dejase de regir el mundo?
Yo dejaré de destruir, yo dejaré de crear, yo dejaré de regir. De esta manera contestaron los dioses, y muy divertidos se pusieron a batir palmas. Llegó un vagón cuyo origen era desconocido. Asombrados los dioses vieron que el vagón no contenía más que huevos. Y cuando un huevo caía al suelo se rompía la cáscara. Un nuevo Brahma, un creador, salía del huevo. Y cuando otro huevo caía, un Shiva, un destructor, aparecía. Y cuando cayó un tercer huevo, un Vishnu, un conservador, salió. Y más huevos continuaron cayendo. Entonces todos los dioses se asustaron, juntaron las manos y se postraron ante todo el Todopoderoso. Súbitamente el vagón desapareció. Brahma, Vishnu y Shiva reanudaron sus trabajos. Vamos a ahondar aún más en el gran río de Maya, el río del desengaño, en la historia de un gran sabio, Narada, uno de los amigos íntimos de Krishna, a quien Krishna habla de esta manera: tú eres mi ojo, porque Narada vagaba constantemente por los tres mundos, buscando seres que fuesen dignos de liberación. Hasta el gran Rishi Narada, cuando Dios así lo desea, puede caer bajo el poderoso hechizo de la ilusión. Pero esta ilusión, Maya, también pertenece a Dios. Krishna y Narada. Una vez Narada se aproximó a Krishna. Estaba ausente de su palacio e invitó a su huésped a entrar. Mi comida pronto estará lista, ven a comer conmigo. Narada se lo agradeció muy contento, pero antes tomaré un baño en el río. Volveré dentro de 5 minutos. Bajó al río. Al zambullirse en las aguas, con gran sorpresa sintió que había sido transformado en mujer. Asombrado, se palpó los largos cabellos, los senos, el cuerpo. Aún recordaba que era Narada, el gran sabio, pero cuanto más tiempo permanecía en el agua, más se debilitaba su memoria. Se transformó en Naradi, la joven Naradi. Una joven se, un joven se paseaba por la orilla. Ella lo cogió de la mano. Ella la condujo a su casa. Ella vivió con él y con él tuvo numerosos hijos. Su belleza desapareció. Los hijos gritaban desesperadamente. Todas las inquietudes de la vida le envolvieron. Envejeció y enfermó. Imploró a Dios. Fue entonces cuando volvió a ser Narada, el sabio y el señor, que estaba en la puerta de su palacio, le llamó. Narada, los 5 minutos han pasado. La comida ya está lista. Narada se ve zambullido en las aguas del Maya, del cual Krishna es el dueño. Esta historia me dio risa. Esa historia de Narada, que fue transformado en Naradi, fue repetida en la India y me gusta mucho. Hasta una película se ha hecho de esta historia y se ha proyectado durante mucho tiempo en los grandes cines de todo el país. Las películas de más éxito en la India, por extraño que parezca, no son las comedias habladas, ni las películas de gángsters, aventuras o historias policíacas, en que la atracción del bello sexo desempeña el papel principal, como ocurre en el occidente. Las películas de más éxito en toda la India, representadas a veces durante años seguidos, son las representaciones del poder y del afecto del Todopoderoso y de los nuevos salvadores y enviados que manda a la tierra. En cierta ocasión me senté en un asiento de los más baratos, un tosco banco de madera, en un cine que parecía un garaje, pero atestado de gente. Probablemente era el único blanco entre aquella multitud de espectadores. A veces las ratas corrían cerca de mis pies. Nadie se preocupaba de esto, pues todos estaban completamente fascinados por la película. De repente un grito de entusiasmo resonó en toda la sala. Los espectadores que se hallaban cerca de mí, enteramente extraños en su excitación, me cogieron fuertemente por los brazos. Me preguntaban adelantes si yo, europeo, podía realmente ver y comprender que Dios había intervenido. Yo asentí con un movimiento de cabeza. En la blanca pantalla delante de nosotros, el sabio, milagrosamente liberado, salía de su negra cárcel dando tumbos por las calles que resplandecían de luz. Abrió los brazos y cantó lleno de alegría uno de los nombres de Dios: Rama. La multitud que lo rodeaba hacía coro con él, cantando alegremente: Rama, Rama. Solo los personajes de la película
si no casi todos los espectadores del cine, levantándose con delirio, habían empezado a cantar en voz tan alta que yo creí que el techo se venía abajo. Rama, rama, rama. Con todas las fuerzas de sus pulmones cantaban el poderoso mantra que levanta y purifica a los caídos. Ahora los espectadores se habían acallado otra vez y escuchaban. El héroe, que tan pacientemente había soportado tantos sufrimientos, quedamente rogaba a Dios. Era la misma oración de hace 1000 años, que Sri muy a menudo me había repetido. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestra Madre, tú eres nuestro querido amigo, tú eres el origen de nuestra fuerza. Tú que soportas el peso del universo, ayúdanos a soportar el pequeño peso de nuestra vida. No debemos imaginar que las películas indias sean sosas ni que tengan la belleza de una pintura. Tal vez resulten demasiado largas para nuestro gusto occidental, pero están llenas del humor y austeridad e ilustraciones de la vida del pueblo, y algunas escenas son verdaderas obras de arte. En un concurso para la mejor película del mundo, que se celebró en Venecia, una de estas películas religiosas indias recibió el más alto honor que jamás se había concedido a una película. Durante un periodo de varios meses estuve muy alejado, perdido en el oriente, pero gradualmente el este y el oeste empezaron una vez más a intentar una alianza dentro de mí. Cuando leía el Bhagavad Gita con Sri por las tardes, las puertas de la antigüedad germánica, las runas súbitamente se abrieron ante mis ojos. Yo hacía traducciones de los Edas, del Voluspa para Sri. También durante un rato diariamente leía la Biblia para Sri. Hablábamos de Abraham, José, Salomón, Elías, Josías y sobre todo de las epístolas de los romanos de San Pablo y de las epístolas de los corintios. Sri pensaba que una de las cosas más oscuras del Viejo Testamento eran las palabras. Polvo eres y polvo te convertirás. No, decía, tú eres luz y a la luz volverás. Eh, quiero hacer un comentario aquí antes de continuar con la lectura. Uh, la verdad es que yo siempre he pensado que las películas hindúes son bastante malitas. He visto cosas realmente risibles hechas en la India, sobre todo más actuales. Pero cuando veo las series que son sobre la vida de Krishna o de Shiva o de Buda, la verdad es que son muy contrastantes en calidad con respecto a las películas de Bollywood y todas estas cosas que salen, que son más famosas aquí en Occidente, que generalmente son películas bastante chafitas y con guiones absurdos, actuaciones pésimas y que su único fin realmente es que al final todos se pongan a cantar y a bailar. Pero bueno, capítulo 10, fiesta india. Por el tiempo de la luna llena del mes de marzo, Sri celebraba su 59 aniversario. Todos nosotros estábamos convidados a celebrar la festividad en la casa de Rana, en Sudra. Rana y un brahmana, extraño para mí, realizaron los rituales de una larga ceremonia. Yo solo comprendía unas pocas palabras de los himnos védicos del viejo sánscrito que ellos cantaban. En coros alternados, sentados a los pies de Sri, Shanti, Shanti, paz, paz, paz. Sri estaba cubierto de flores. Cuando acabó el canto, derramaron sobre él leche y agua. Cada uno de nosotros se cogió una gota del líquido que había sido vertido sobre su cuerpo. Y extendimos nuestras manos sobre las velas encendidas puestas delante de él. Cuando me incliné hasta tocar sus pies con mi frente, lleno del más profundo afecto y gratitud, él me abrazó afectuosamente y poniendo sus manos en mi rostro, dijo: Me alegro que te encuentres aquí hoy, Mamandasji. La sílaba yi es una partícula afectuosa y amigable, que se usa con mucha frecuencia. En realidad, la antigua palabra aria, noble, es en realidad la antigua palabra aria, o sea, noble. Experimenté la sensación de caer sobre un lecho de rosas. Hacia la tarde, se celebró otra ceremonia para los numerosos huéspedes. Habían llegado también algunos príncipes de las cercanías.
En el centro del vacío comedor habían sido colocados 4 bananos en formación cuadrangular, simbolizando la creación del mundo. Enfrente había montones de flores, frutas, dulces, hileras de velas encendidas y flameantes antorchas de incienso. Todo esto que había sido llevado ahí ceremoniosamente era un sacrificio al Altísimo en gratitud por su creación y que luego fue distribuido entre los huéspedes. Uno de estos, discípulo de Sri, era un anciano admirador de correos, administrador, perdón, de correos de un pequeño pueblo indio en el sur. Hacía muchos años, en una de sus andanzas, Sri había entrado en su oficina en busca de alguna información. El administrador de correos quedó tan profundamente impresionado por la presencia y santidad de Sri que lo buscó aquel mismo día. Un sentimiento de humilde afecto y respeto había sido el resultado de este encuentro con Sri. Desde entonces, cuando tenía un par de días libres, preguntaba a Sri si podía visitarle. Y ahora había venido para saludarle en ocasión de su cumpleaños. Dentro de 2 años obtendría el retiro, y para entonces deseaba quedarse con Sri y servirlo. Qué feliz debe ser usted, que tiene la bendición de Sri y que puede estar a su lado constantemente, me dijo. Rana era como un hermano para mí. Vivía en una casa muy bonita que tenía algo de bungalow y de palacio, construida sobre blancos pilares. Grandes árboles la rodeaban y las paredes estaban pintadas de verde. 2 pieles colgaban de sus paredes, la de un tigre y la de una tigresa que Rana había matado. El techo estaba pintado de muchos cuadros blancos y oscuros. Frente a la casa había un verde prado, muchas flores y plantas frutales cargadas de fruto y viejos y nudosos árboles. Una docena de criados cuidaba de que el terreno cultivado estuviese fresco y verde, regándolo con cubos de agua, pues toda aquella región estaba amarillenta y seca, quemada por el ardiente sol. Sus carreteras estaban cubiertas de polvo, un polvo suave como cojines de pluma. Grandes nubes de polvo se levantaban en el aire, levantadas por hordas de animales errantes, por mendigos y ascetas que andaban descalzos. Entre ellos corrían chillando gigantescos pavos reales silvestres. Camellos y manadas de búfalos vagaban por las amarillentas estepas. Las frondosas copas de los árboles se veían animadas por las blancas ardillas y grandes macacos de color gris plata. Uno de los muchos criados de Rana no hacía otra cosa durante el día que mantener esos macacos a distancia. Con un arco y una flecha, con una goma protectora en la punta, disparaba sobre ellos con el fin de asustar a los más atrevidos. Los monos saltaban sobre los neumáticos del coche en que Rana nos fue a buscar. Por la noche bailaban sobre el techo de la tienda en la que yo dormía cuando la casa estaba llena de huéspedes. Esta tienda era excelente de lona doble, como las que usan los oficiales indios. Siendo dobles, está más protegido contra los rayos solares. Contenía una alfombra, una cama, un diván, una butaca y un escritorio. También había una especie de baranda y un cuarto de baño. Era delicioso echarse sobre el diván y mirar el follaje de los árboles y contemplar a los monos. Sri aprobaba el hecho de que los monos jugasen en el techo de mi tienda por la noche. Ellos lo protegen. Hanuman, el jefe de los macacos, lo está protegiendo, me decía en broma. El cumpleaños de mi gurú acaecía en un domingo de luna llena. Los indios no cuentan sus aniversarios según una fecha cierta. Dicen que han nacido en luna llena o en luna nueva de cierto mes o a tantos días de la luna creciente o menguante. La luna, pues, rige los años. En el segundo día de los festejos, lunes día de Shiva, Rana invitó a todos los brahmanas del distrito, cerca de 200, a comer en honor a Sri. Comían fuera de la casa, sentados en el suelo. Varios cocineros habían sido empleados para ese día.
pues Rana tenía 30 huéspedes a la misma hora, los cuales comían en el salón del primer piso. Durante varios días, aquella parte del patio permanecía en la sombra a las 4 de la tarde. Durante varios días aquella parte del patio que permanecía en la sombra a las 4 de la tarde había sido regada por regaderas para que no se levantara el polvo del suelo. Ahora los brahmanas se sentaban ahí con las piernas cruzadas en dos hileras, la una frente a la otra, esperando. Había niños y viejos entre ellos, y todos los hombres llevaban la parte superior del cuerpo desnuda, salvo la cinta bramínica alrededor del cuello. La parte inferior de sus cuerpos estaba cubierta con telas de color azul, rojo, verde o púrpura. Las mujeres se sentaban aparte, también en largas filas y con sus vistosos vestidos. Algunas de ellas se acomodaban en pequeños grupos aislados, divididos según las castas. Pacientes y silenciosos dentro de una atmósfera de paz, esperaron ahí sentados cerca de una hora, pues llevó mucho tiempo preparar alimento para tantos. En una ocasión semejante, en Europa, la gente se había alborotado y habría armado un alboroto mayúsculo. Poco a poco empezaron a llegar los camareros y pusieron delante de cada uno de los huéspedes grandes platos hechos de hojas de bananos trenzadas. Después de esto, un tazón también tejido con hojas para la rica sopa llamada dal. Grandes pelotas de azúcar morena, harina y manteca líquida fueron echadas dentro de los platos. A los que querían 2 o 3 terrones de azúcar se les daba lo que pedían. Y los que con uno quedaban satisfechos lo significaban con un gesto en la mano. Los criados le servían, yendo a lo largo de las filas, metiendo la mano en el fondo de los potes de metal, sirviendo puñados de arroz en los platos de hoja de bananos, y ellos vertían manteca líquida sobre el arroz. Pequeñas pilas de legumbres se echaban sobre varias calidades de pan, algunos delgados como hojas, eran asimismo servidas. Todo este tiempo los huéspedes esperaban sentados tranquilamente, hasta que el anfitrión les hizo una señal. Entonces cantaban a coro un himno a Shiva. Después de esto la fiesta empezó. Incansablemente los criados traían nuevos platos. Más arroz, pan fino y terrones de azúcar. Los macacos miraban con ojos codiciosos. En un fino arte, que a pesar de muchos esfuerzos, aún estoy lejos de dominar, es el de comer elegante y limpiamente con las manos. Primero, el arroz tiene que ser cuidadosamente amasado con la mano derecha, luego mezclado al agua de las legumbres y puesto dentro de la boca. El pan debe ser partido solo con la mano derecha, sin ninguna ayuda de la izquierda. Estos huéspedes, la mayoría de ellos gente sencilla, dominaban este arte. Luna nueva en octubre, llamada Diwali, se considera como el día más feliz de todo el año. Ese día, Rama mató al demonio Ravana de 10 cabezas. Por tanto, en la India el curso escolar empieza ese día, y antiguamente los ejércitos marchaban a la batalla en esa feliz solemnidad. Diwali significa la fiesta de la luz. Es también la fiesta de gracias por la cosecha, y Diwali es el primer día de invierno y el primer día del año nuevo. Esta fiesta nos eleva como las olas del mar. Ya por la madrugada, las hogueras empiezan a arder en una ciudad exaltada de alegría. De arriba, de abajo y de todos los lados se oyen estallidos. Niños de 4 o 5 años encienden triquitraques. Estallan bajo nuestros pies y las chispas vuelan de izquierda a derecha cuando se discurre por las calles. Todo el país celebra la fiesta durante 4 días sucesivos. A las 5 de la mañana, antes de salir el sol, la gente se baña y empieza a comer. Y entre las comidas mascan una pasta hecha de una especie de nuez y tortas llenas de coco. Para la comida de la tarde, arroz dulce azafranado y otros platos que eran enteramente desconocidos para mí. Sri Maharaj
y toda su familia, hijos, hijas, yernos y nueras, otros huéspedes y sus criados, todos nos sentamos en unos asientos muy bajos en el clásico sistema de las piernas cruzadas, y lo hacemos muy ordenadamente. Nuestro huésped tenía un asiento con respaldo y una mesa baja. Yo también tenía un asiento con respaldo, pero mi mesa consistía, como la de todos los demás huéspedes, en una gigantesca hoja de banano dispuesta en el suelo. Alrededor de cada mesa, entre comillas, en las losas del suelo, habían pintado unos adornos con tiza roja, que semejaban flores de loto. Constantemente, los platos y los tazones de plata se rellenaban de legumbres. El alimento era colocado en pequeñas pilas en las hojas de plátano. La comida comenzó con arroz y dal, y diferentes especies de legumbres saladas y mantequilla. Luego siguieron los dulces, finalmente arroz, legumbres y yogur. La mesa era más baja que los asientos. Era difícil comer en ella. Mis pies estaban fríos y entumecidos de tenerlos tanto tiempo cruzados bajo mi cuerpo. Cuando la comida terminó, salí de la casa cojeando penosamente, lo cual divirtió mucho a los otros, que se echaron a reír. Reí también con ellos y me alegraba que ellos se rieran de mi conducta y modales, los cuales no eran muy indios todavía. Por la noche nos dedicamos a hacer visitas. Íbamos de una tienda a la otra, a través de la ciudad que estaba brillantemente iluminada y llena de gente alegre. No había clientes, todo el mundo se dedicaba a hacer visitas de felicitación. En todas partes nos recibieron alegremente. Los visitados vertían en su mano derecha un líquido perfumado y nos rociaban la cabeza con él. La cosecha fue buena, decía el propietario con satisfacción. Nos ofrecieron un plato que contenía especias y nos dieron hojas de betel para mascar y ramilletes de flores. Rodearon nuestros cuellos con guirnaldas. Cargados de flores y dulces, con los bolsillos repletos, nos volvimos a casa. En ninguna parte nos sirvieron cerveza, vino o cualquier otra bebida alcohólica. No vi a nadie borracho. No solo los hindúes, sino muchos mahometanos también celebran esta festividad de la luz. En el exterior de las casas más pobres, de las más pobres cabañas de barro, también ardían luces esa noche. Cabañas que alojaban gentes tan pobres que no podían costearse una vela más que una vez al año, durante la festividad de Diwali. Para esta fiesta me había vestido con mi traje europeo de gran gala, chaqueta y unos zapatos blancos que aún no había estrenado. Thakur Sahib, el gobernador del estado de Basana, nos había invitado a comer. Thakur Sahib era un joven viudo, era uno de los pequeños príncipes de la India. Su renta privada, más la del estado que gobernaba, no excedía más de las 40,000 rupias. Pero él tenía un coche Chevrolet, un primer ministro y un sueldo mensual de 100 rupias. Una, una, perdón, una indescriptible alegría reinó durante todas las comidas. Yo me sentí ahí en mangas de camisa como los otros, en un asiento cuya altura no era superior a la de un dedo, y cogí con mis dedos, como dice la Odisea. En el gran plato de metal, en forma oval, puesto delante de mí, estaban todos los alimentos, dulces y desabridos. Muchos cuyos nombres me eran extraños, dispuestos alrededor de una pila de arroz y todo combinado y mezclado. Según el gusto de cada uno, el amarillo pudín, las alubias, nata, yogurt y las muchas especies de pan, chapati, puri y muchos otros, todo tenía muy buen sabor. El palacio del príncipe me recordaba la residencia real de Ulises en Ítaca, tal como lo puede uno imaginar. Los pastores que cuidaban de las vacas entraban y salían. El castillo tenía 3 pisos, empinadas escaleras de madera y gruesas vigas en el techo. Antiguamente era una vieja mansión suntuosa pero arruinada. Madera por todas partes, madera maravillosamente trabajada. Cada soporte que sostenía una viga o el techo estaba decorado con entalladuras. Por ejemplo, un jinete con un escudo y una espada y una vistosa celada, con animales mitológicos a ambos lados. Las ventanas y las puertas estaban abiertas de par en par, a pesar del calor del mediodía. Una corriente de aire corría por toda la casa, refrescándola.
Mecedoras o amplios sofás se balanceaban en pesadas cadenas de cobre en todas las habitaciones. Cada eslabón de las cadenas estaba hecho de pequeñas figuras de dioses. Aquí también había un criado cuyo único deber era ahuyentar a las manadas de macacos que intentaban trepar por el techo. Desde la morada del príncipe, en lo alto de la colina, descendimos por curvas y revueltas de pésimas carreteras llenas de agujeros, surcos profundos y mucho polvo. En el campo del castillo, un mísero pueblo, un grupo de destartaladas cabañas de barro, colgaba de la vertiente de la montaña. Capítulo 11. El tambor de Shiva. El sol despedía rayos de fuego sobre las llanuras indias. Las cosechas fueron recogidas, los campos de rastrojo aparecían amarillentos, quemados como un desierto. Agotado después de una larga enfermedad, me pasaba los días sentado al lado de la ventana en la casa cerca de Kolhapur, donde yo estaba en calidad de huésped, y miraba cómo los carros de dos ruedas tirados por búfalos transportaban la cosecha a lo largo del camino. El polvo levantado por las toscas ruedas llenaba el aire y penetraba en los pulmones. Cuando la carretera quedaba bloqueada en alguna parte, uno podía ver las interminables hileras de carros y pesadamente cargados detenerse silenciosos, alargándose hasta perderse en el horizonte. Por las noches también, y muy de madrugada, mucho antes de que saliera el sol, oía la voz de los carreteros y su incesante cantar. Disculpe. Los millares de vagones cargados de dorado heno no eran para ellos. Todo pertenecía al Maharaj de Kolhapur. Ya no había más espacio en sus graneros. La hierba seca se amontonaba como una alta muralla circular alrededor de la ciudad de Kolhapur. Hombres medio desnudos pisoteaban cantando la amarilla muralla de hierba que crecía más y más, como una seguridad contra la futura penuria. Esta reserva era necesaria, sobre todo porque en la India está prohibida la matanza de vacas y la importación de carne. Me escapé súbitamente de la resplandeciente llanura. Me encontré en un alto plano. El sol ya no era una estrella hostil, el espectro del dios de la muerte que quemaba la tierra. El espectro del dios de la muerte que quemaba la tierra. La dorada luz fluía hacia abajo sin alterar la frescura del aire. Un aire fresco soplaba suavemente en las copas de las numerosas palmeras que crecían en la cumbre y en las vertientes de las montañas. Por las noches nos sentábamos temblando, Sri y yo, y Alan, un joven americano, en las frías losas, frente al bungalow. El viento frío de la noche rebatía las ventanas y abría violentamente las puertas de la casa. Oh, era maravilloso sentir un poco de frío, pero la primera carta de que Sri me dictó era un pedido urgente de mantas de invierno. Alan era químico y tenía 31 años de edad. Hacía 9 años había conocido a Sri, cuando éste viajaba por América. Después había estudiado el sánscrito y ahorrado dinero con el fin de poder ir alguna vez a la India a encontrarse con Sri y ser su discípulo. El joven había probado fortuna en toda clase de negocios con el fin de lograr su objetivo. Tuvo que luchar valerosamente contra la depresión y la falta de trabajo en América. Estuvo trabajando en una agencia de fincas y fue despedido porque lo encontraron sentado en una habitación vacía estudiando la gramática sánscrita durante las horas de trabajo. Luego había encontrado trabajo en una fábrica de municiones y oficios afines. Finalmente en una destilería de whiskies con turnos de día y de noche. En la tienda de Shiva, el destructor, observó Sri. Después de unos meses volvió a su acostumbrado trabajo, pero al recibir aviso, esta vez acogió la noticia alegremente, informando a su empresario que él había pensado marcharse. ¿Marcharse? ¿A dónde piensa usted ir? Preguntó el empresario.
A la India. El empresario le estrechó la mano entusiasmado. Sí, eso está muy bien. Vaya a la India, porque usted es un indio. ¿Y puedo preguntarle qué piensa hacer ahí? Voy a estudiar yoga, fue la respuesta. Alan no tenía más que unos pocos cientos de dólares que debía gastar muy cuidadosamente. Escogí el barco de carga más barato que pude encontrar y el viaje había durado 6 semanas, en un camarote de tercera clase, con largos rodeos vía Escocia, Gibraltar y Marsella. Estaba un poco inquieto y confuso después del largo viaje por mar y con su nuevo conocimiento de esta parte del mundo tropical donde nos sentamos frente a Sri, en las frías losas del piso del bungalow Shanti Nivas, el hogar de la paz en lo alto del monte Abu. Diariamente, Alan se encontraba con la misma dificultad. No podía sentarse a la moda india, como yo, en el suelo sobre las piernas cruzadas. Sus rodillas eran muy duras. En dura lucha contra esta dificultad, una vez en América se había roto las dos rodillas, pero no por eso consiguió la elasticidad de sus articulaciones. Ahí estaba, ahora sentado, desesperado, en cuclillas, y todos los días hacía repetidos ejercicios para vencer la rigidez poco a poco. Cuando se quitaba las gafas, uno podía ver su rostro bonachón, tímido e infantil. Era extremadamente honesto, sobre todo consigo mismo. Se enfadaba si yo sonriendo le consideraba un poeta, pero en el fondo en realidad él era un poeta. Según me confesó mucho tiempo después, aunque hubo una época en que se apartó completamente de la poesía. El cuartito tenía una ventana que miraba hacia el oriente. En el Monte Abu conseguí muchas veces levantarme antes de salir el sol. Salía a la terraza y me ponía a mirar la copa de las palmeras, hacia el oriente por donde el sol tenía que salir. Cuando cantaba el mantra al sol, mirando al cielo que se iba iluminando, sentía una piedad infinita por los infinitos seres humanos. Los primeros rayos luminosos despedían destellos a través de las copas de los árboles. Mientras el disco solar se elevaba, yo cantaba. Apártate, disco del sol, para que yo pueda ver tu verdadera forma. Pronto se presentó Alan, un poco adormilado, y empezamos a caminar por toda la montaña. Estas horas mañaneras eran maravillosas cuando hacíamos nuestras primeras excursiones de exploración en el Monte Abu. Al principio corríamos a casa a buscar nuestras chaquetas antes de salir, pues el viento de la mañana era frío. La montaña está llena de cuevas y grutas donde yogis y ascetas desde tiempo inmemorial han vivido y meditado día y noche. Abu está rodeado de leyendas. En algunas de las viejas leyendas acerca de los dioses, dicen que Abu es el hijo del Himalaya. En las boscosas vertientes de la montaña, donde se ocultan los animales de presa y asombrosas manadas de macacos, pululan en lo alto de los árboles dos antiguos maestros de la humanidad, rishis. Tuvieron un tiempo en sus cabañas. Pasamos un día en la ermita del rishi llamado Vashista, hundida en una exuberante selva al borde de un precipicio. Las antiguas leyendas dicen que Vashista fue durante miles de años el gurú de todos los reyes de la dinastía del Sol, estirpe a la que pertenecía mi amigo Rana. Con Rana, que había venido de visita, leemos un manuscrito cuyo autor era Vashista. Se llamaba Yoga Vashista o el Gran Ramayana, y contiene enseñanzas que fueron dadas a Rama, el hijo de un rey y un divino salvador, un avatara. Esta obra expresa gran pena por la brevedad del mundo. Cerca de una de las muchas alturas hay una serie de cuevas subterráneas donde había existido un templo en la antigüedad. Ahí en la oscuridad, la que gobierna el mundo transitorio tiene su trono. Su nombre es Arbuda. Toda la montaña fue en un tiempo llamada Arbuda, que es uno de los muchos nombres de Maya. Tiene uno que cruzar cuevas y más cuevas para llegar al altar sagrado. En cada uno de los portales construidos en la roca, su signo, el tridente, está pintado de rojo, rodeado por el sol y la luna. La gran Maya, que gobierna la tierra y sirve a Dios,
sale de la esfera celeste y desciende a la oscuridad de la tierra. Reverentemente permanezco delante de su estatua, descalzo como los otros. En la gruta subterránea, el semblante de Maya es negro. Desde entonces he visto y he estado en muchos templos de Maya. Esta doncella de Dios es adorada en varias formas y en muchos colores diferentes. Una vez entré a un templo dedicado a ella en la montaña de otra región salvaje, donde aún hoy tigres y panteras merodean. Este templo también ha sido moldeado a golpes de hacha en la cueva de una montaña. Me asusté cuando vi la estatua de Maya ahí, pues se eleva sobre mí en gigantescas proporciones y era roja como el fuego. Angustiado, miré a los sacerdotes. Parecían enanos subidos en unos andamios detrás de la estatua, echándole agua fresca como para calmar su cólera. La terrible diosa tenía 10 brazos extendidos y sostenía 10 lanzas en sus sanguíneas manos. Las 10 lanzas indicaban los puntos de la brújula norte, sur, este y oeste. Los puntos entre estos, noroeste, sudoeste, nordeste, sudeste y el cenit nadir, es decir, el espacio del mundo, la lanza de Maya rechaza al buscador de la verdad que se esfuerza por entrar en el reino de la verdad, en el reino de Dios, con propósitos egoístas, sin amor y con un deseo que no ha sido purificado. Todas las mañanas, Alan y yo recorríamos la montaña de Maya. Por las tardes y noches salíamos de paseo con Sri por los collados de piedra roja a través de bosques de mangos en flor que exhalaban un perfume soporífero. Raramente nos encontrábamos con alguien, pues aunque el nombre Abu es famoso por su clima y muchos príncipes indios han construido ahí sus palacios, en aquella ocasión no había más que un huésped en el espacioso Hotel Rajputana. Los búfalos eran los únicos que nos observaban. Los monos saltaban de un árbol a otro en lo alto de las palmeras. Y en la desierta carretera podían ver los devotos que habían pasado por ahí descalzos en su camino hacia el templo de Arbuda. A menudo en nuestras andanzas inesperadamente se presentaba a nuestra vista el panorama de las llanuras debajo de nosotros. En las hondonadas del sur o del oeste, el centellante desierto amarillo, esplendoroso bajo los rayos solares y los lechos de los ríos secos. Todos los días por la mañana y por la noche oíamos el redoblar de los tambores en el templo de Shiva. ¿Qué significa ese sonido de tambores? Preguntamos. Cuando un alma, un Atman despierta, replicó Sri, entonces Maya se despierta. Ella yace rígida, envuelta en la oscura noche, no solamente en el cosmos, sino también en el fondo del cuerpo humano. Regocijantes, sus fuerzas liberadoras surgen de las profundidades del cuerpo humano, subiendo hacia el corazón y la cabeza de la flor de loto de 1000 pétalos de Brahma, el dios. Cuando las corrientes de Maya se precipitan sobre la flor de loto del corazón interior, entonces el yogi oye una melodía que vibra dentro de su corazón, la cual no es perceptible al oído físico. Los que aún no han despertado tienen que reconocer esta melodía por la diaria repercusión del tambor de Shiva. Buda, que también está incluido entre los grandes avataras de Dios por nosotros los hindúes, continuó Sri, probablemente ha experimentado esta sensación. Después de su meditación bajo el árbol Bodhi, el árbol del discernimiento, cuando Siddhartha se despertó completamente, partió a la ciudad de Shiva y Benares cantando: el reino de la verdad encontraré, a la ciudad de Benares iré, retumbando en los mundos de la oscuridad, el tambor de la inmortalidad sonará. Casi todos los días, al caer la tarde, cuando los colores son más brillantes, íbamos con Sri al gran templo de Shiva, erigido en la orilla de un lago junto a una montaña, elevándose majestuosamente con su techo puntiagudo, a sus patios y abrigos para peregrinos.
Era aquí donde los tambores de cobre sonaban todos los días. Una vez, Alan tímidamente tocó el tambor con un dedo y produjo una resonancia profunda. Luego nos sentábamos en el declive del promontorio y Sri nos transmitía sus enseñanzas. A, a veces permanecíamos en silencio y observábamos los animales que jugaban cerca de nosotros tranquilamente. Escarabajos y hormigas, lagartos que desaparecían como flechas y camaleones que se deslizaban rápidamente hacia adelante. Se paraban súbitamente como petrificados y desaparecían otra vez a menudo, cambiando de color. Ya verde esmeralda, ya rojo púrpura, infinidad de hormigas danzaban sobre el lago. Por encima de las hormigas volaban pájaros de especies raras. Almas, nada más que almas, dije con admiración infantil. Nada más que atmas. Un día, cuando bajamos al lago, vimos unos letreros de tamaño enorme en la entrada del Hotel Rajputana. Los alemanes entran en Checoslovaquia. Praga ocupada. No solo el rumor de los tambores del templo de no solo el rumor de los tambores del templo de Shiva, sino también el rumor de la historia del mundo llegaba hasta nosotros. Esta tarde, el Alan está algo decaído. Mientras permanecimos sentados en el peñasco de un promontorio sobre la brillante superficie del agua, él hablaba de América. En su juventud, en los tiempos de carestía, hab- había, había habido muchas gentes en aquel rico país que vivían tentadas por el suicidio, porque temían la falta de trabajo y el hambre. Me habló de madres que se arrepentían de haber dado a luz a sus hijos. Aún en nuestros tiempos hay mucha gente afligida por el miedo, miedo a que su condición empeorara, a que pudieran ser atacados por el cáncer, a que Hitler y su maquinaria nos alcance también a nosotros. ¿Cree usted, Sri, que Hitler llegará hasta nosotros? ¿Cree usted en la posibilidad de que una nueva gran guerra estalle y convierta al mundo en un montón de ruinas? En Kali Yuga, la época de la superstición y la ignorancia, todo puede ocurrir, dijo Sri inmutable. Alan dio un salto y pateó el suelo. Kali Yuga, aborrezco esos nombres sonoros, exclamó amargamente. ¿Qué importa que hayan sido inventados por Rishis o por Goebbels? No veo ninguna diferencia entre Dritte Reich y el irrevocable plan divino del mundo. No son más que bonitas frases, todas ellas. ¿De dónde vendrá la libertad? ¿Qué pasa con el Atman si uno cae desamparado en manos de Hitler o de Kali Yuga? Tales me dirá usted que los dictadores de hoy son almas, no son sino que demonios. Los demonios también son almas, dijo Sri enfáticamente. Tenemos que luchar con los demonios, son obra de Dios, y los dictadores de los que usted tiene miedo son enanos comparados con los poderosos demonios que gobernaron el mundo en los tiempos pasados, cuando Krishna descendió a la tierra. Pero cuando Krishna los mató o puso el pie sobre sus cabezas, ellos entraron en el reino de la luz divina. El joven americano fijó la vista en el suelo, quejumbroso como un niño somnoliento, dijo: No quiero vivir en Kali Yuga, el reino de la superstición. ¿Por qué no podemos nosotros tener una edad de oro? La edad de oro solo existe en las almas despiertas. Fue la respuesta de Sri. ¿Qué les parece la lectura del día de hoy? Muy interesante, Prabhu, porque nos describe cómo un occidental vive los festivales en la India y definitivamente es físicamente muy complicado. ¿Alguna vez usted me contó de cómo son los festivales allá en la India, el Holi y todo eso? Sí, sí, realmente pues es muy intenso, son experiencias muy fuertes, muy íntimas con la gente, con los templos y pues a uno como occidental pues no lo prepara nada para lo que llega a ver y a experimentar. Ujú. Sí. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna duda, alguna queja, algo?
Haribol, ya se durmieron. Aquí estamos, Vaisnava, Hare Krishna. Haribol, Prabhu, ¿cómo está? Muy contento, muchas gracias por tu servicio, Vaisnava. Nada pranams a todos. Gracias, Prabhu. Gracias por sus comentarios. Bueno, como no hay ningún comentario, yo creo que nos vamos despidiendo y nos vemos dentro de 8 días. Para los que no entraron a esta clase, recuerden que estas clases se suben en YouTube, y ahí las pueden ver. Y si tienen ganas de algún día entrar a estas sesiones de Zoom, son los martes a las 9 de la noche. Y pueden pedir el enlace al templo de Radha Kunya Vihari o con alguno de los otros devotos, con el Prabhu Valmiki o conmigo. Muchas gracias, que pasen una linda noche, que sueñen con Krishna. Haribol. Gracias a todos. Haribol. Dandavas pranams, Hare Krishna. Haribol. Tengan Haribol. una bonita Que sueñen noche. con Radha y Krishna. Gracias, Hare igualmente, Krishna, Maharani, que Haribol. descansen. Igualmente, descansen todos.